todos, bienvenidos a Historias en Debate. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un personaje bastante controversial en nuestra historia, Juan Manuel de Rosas. Soy Juliana y conmigo está mi compañero Mariano para repasar su vida, su gobierno y todo lo que dejó en el país. Hola Juliana, hola a todos, ¿cómo están? Rosas es una de las figuras de las que todos tienen algo que decir, así que hoy vamos a hablar sobre cómo llegó al poder, sus métodos y las decisiones que le hicieron tan polémico. ¿Arrancamos? Empecemos poniendo un poco de contexto. ¿Qué estaba pasando en Argentina en la época en la que Rosas empezó a hacerse conocido? Bueno, estábamos en la primera mitad del siglo XIX y Argentina recién se había independizado. Había muchos caos políticos y luchas entre unitarios que querían un gobierno centralizado y federales que querían una mayor autonomía para las provincias. Fue en este ambiente complicado que Rosas empezó a ganar influencia, sobre todo después de un episodio clave, el fusilamiento de Manuel Dorrego en 1828. Claro, Dorrego fue un líder federal que se enfrentó a los unitarios. Tras un conflicto fue capturado y fusilado por orden de Lavalle, uno de sus opositores unitarios. Este fusilamiento marcó mucho a Rosas, que lo veía como un símbolo de la lucha contra la tiranía unitaria. Desde ahí, su rol como líder federal se afianzó mucho más. Exactamente, en 1829, Rosas asumió como gobernador de Buenos Aires y empezó a consolidar su poder. En ese primer mandato, el Congreso le otorgó facultades extraordinarias, lo que básicamente le da la posibilidad de gobernar sin muchas limitaciones legales. Esto fue clave para su estilo de gobierno, muy centralizado y controlado. Y en segundo mandato, le dieron la suma del poder público que le daba incluso más autoridad. Fue un poder casi absoluto que le permitió tomar decisiones sin oposición. ¿Qué más puedes decir sobre su estilo de liderazgo? Pero también carismático. Se ganaba el respeto de las masas, sobre todo de los gauchos y campesinos. Al mismo tiempo implementó una serie de medidas de proteccionismo económico y tomó decisiones para favorecer a Buenos Aires. Sin embargo, con este poder también se lo asocian con métodos violentos, especialmente como la famosa mazorca. La mazorca era como una especie de policía política que perseguía a sus opositores, muchas veces usando amenazas y violencia. Era una forma de mantener el control y generar miedo. Eso también se combinaba con la propaganda y el culto a su persona, ¿verdad? Sí, Rosas fue uno de los primeros en usar la propaganda de manera masiva en la Argentina. Exigía que la gente usara cintas rojas como símbolo de lealtad. Estas cintas eran conocidas como la divisa Punzó. Todo el tiempo reforzaba su imagen y eso le ayudaba a controlar la opinión pública. Claro, porque al no tener quien esté en contra de su posición política y promocionarse a sí mismo todo el tiempo, lograba eso. Finalmente, después de 20 años en el poder, en 1852 fue derrotado en la batalla de Caseros y se exilió en Inglaterra. En el exilio vivió una vida mucho más modesta y murió en 1877 sin haber vuelto a Argentina. Para cerrar, es interesante reflexionar sobre el legado de Rosas. Hoy en día sigue siendo una figura controvertida. Algunos lo ven como un defensor de la soberanía y los derechos federales, mientras que otros lo consideran un dictador. ¿Vos qué opinas, Mariano? Y la verdad que pienso que Rosas representa una época bastante complicada en Argentina y que sus métodos fueron bastante autoritarios, pero la verdad que dejó una marca recontra importante en nuestra historia como argentinos y eso hay que reconocérselo porque sin embargo él también dio lugar a un montón de cosas que vemos en la actualidad y que en esa época quizá eran una pavada pensar que en ese momento existiesen. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Historias en Debate. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y el legado de Juan Manuel de Rosas. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos por escuchar. Hasta la próxima.